¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también.
Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador. Bienvenidos al lanzamiento de la plataforma mexicovid19.mx. Mi nombre es Abigail Barrera Suárez y hoy les platicaremos sobre este proyecto multidisciplinario de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el TEC de Monterrey, que funcionan no solo para registrar los casos de COVID-19 identificados en México, sino también presenta el diagnóstico de cómo nuestro país está enfrentando esta problemática. Como estudiante de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, estar involucrada en un proyecto como este me hizo darme cuenta de la importancia que tiene la tecnología en las ciencias sociales, ya sea para la toma de decisiones u otros aspectos relacionados. Y ese es el valor agregado que te da el TEC, a final de cuentas. Te enseña estas herramientas multidisciplinares en materia de tecnología para dar frente a además, y por mí, que esto no tiene precio. Sin más que decir, les presentaré a los diferentes expertos que nos acompañan hoy en día. La profesora Grisela Olivera, quien es doctora en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El profesor Roberto Ponce cuenta con un doctorado en Sistemas de Información Urbanos por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Y el profesor Fernando Gómez, quien es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Démosle la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Déjame activar mi video. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Avi, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a los colegas que están aquí reunidos y a nuestros estudiantes que participan con nosotros en esta iniciativa. Veo a varios profesores también conectados. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Antes de presentar la plataforma, les platico brevemente de dónde surge esta iniciativa. Es una iniciativa pues realmente muy horizontal y estructurada de forma orgánica, de abajo hacia arriba. Surgió como una inquietud de profesores y alumnos dentro de un bloque de TEC21 que se llama Herramientas Tecnológicas para las Ciencias Sociales. En ese bloque los estudiantes aprenden a hacer visualización de datos, utilizan Python y utilizan Tableau. Entonces, cuando estábamos a la mitad de ese bloque, justamente se vino encima lo del coronavirus. Entonces dijimos, bueno, los profesores impartiendo esa materia, ¿por qué no tratamos de hacer algo de visualización de datos sobre el coronavirus? Y lo hacemos de forma colaborativa con nuestros estudiantes. ¿Qué son los elementos que tenemos en esta plataforma o que tratamos de plasmar? En primer lugar, una capacidad de reacción alta, ¿no? Que es cuando se vino esto, hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿3 meses? ¿2 meses del coronavirus? Todo marzo, abril. Ya empieza a haber una gran cantidad de plataformas, pero de alguna forma nosotros fuimos pioneros, ¿no? Fue un proyecto que empezamos a mediados de marzo. Ahora, hoy en día es muy rápido hacer un prototipo de estos tipos de plataformas.
Antes, hace 10 años, programar una página web o hacer un mapa digital era una labor que te consumía semanas. Hoy en día existen las herramientas para hacerlo rápidamente, pero pues hay que saber utilizar esas herramientas, ¿no? En tercer lugar, queríamos hacer algo que fuera relevante en el momento, ¿no? Que ayudara a abonar, brindando información importante para la toma de decisión, pero también para la ciudadanía de cómo era la evolución de la pandemia en México. Entonces, creo que de alguna forma esta iniciativa resume muy bien los valores del tecnológico, que es esta capacidad de conjuntar herramientas tecnológicas, velocidad de reacción, pero también saber pensar, ¿no? No es trivial que poner en una plataforma de este tipo. Eh, Hay muchas plataformas allá afuera, hay muchos visualizadores de datos. La diferencia del nuestro, pues yo creo que es la forma en que presentamos la información, que tratamos de que no sean mapas o presentaciones convencionales, sino que tratamos que a través de la visualización de datos, la audiencia pueda entender la historia de la evolución de la pandemia, cómo estamos actualmente y hacer breves comparativos en cuál es la situación en los distintos estados, ¿no? Adicionalmente, nuestros profesores de la Escuela de Ciencias Sociales han participado con investigación. Ahora lo verán, pero hay un apartado de investigación, entonces creo que también es un diferenciador de nuestra plataforma. De alguna forma se está convirtiendo en un sitio de referencia en México, porque además de la visualización de datos por la cantidad de información que vamos aportando, con análisis relacionados con la pandemia, ¿no? ¿Cuál anticipamos que va a ser el impacto económico de la pandemia? ¿Cuál es el estatus del número de camas por estados? Etcétera. En estos tiempos de fake news, de situémonos en México, ¿cuántas cadenas nos recibimos en el WhatsApp con argumentos, cifras, datos que conozco un doctor en tal hospital, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, muchas personas en México se están informando a través de las redes sociales. Mientras tanto, los medios de comunicación, pues sí, aportan por un lado, pero por otro lado no vemos realmente un periodismo de investigación en nuestros medios, ¿no? Hay un ejercicio diario, que es una conferencia de prensa mañanera de la Autoridad Federal, y todas las tardes una serie de cifras que va reportando la Autoridad Federal a las 7 p.m., ¿no? Con la actualización de datos. El tema es que muchas de estas cifras o mucho del lenguaje que se utiliza es complicado de entender, ¿no? Hay muchas personas que no entienden cuál es el modelo Centinela, qué son las implicaciones que tiene, cuáles son los casos confirmados y demás. Entonces, en estos tiempos de fake news, información incompleta, creo que las universidades debemos de llenar ese hueco y nuestra plataforma intenta contribuir a esa discusión, ese debate, ¿no? Aportando información veraz, fácil, accesible para la ciudadanía, de tal forma que puedan consultar cuál es el estatus de la pandemia en México, cómo van evolucionando los datos de manera diaria. Entonces, les voy a compartir brevemente la página inicial de este proyecto colaborativo y a partir de ahí los dejo con mis colegas, ¿no? Entonces, en la página inicial, que fue con lo que iniciamos este proyecto, vemos el número de contagios. Tiene la página se divide en 3 secciones. Vemos el mapa, es un mapa coroplético. La escala de colores refleja el número de confirmados. Uno se puede cambiar a fallecidos, confirmados fallecidos. Si le apretan este botón, tenemos la curva de contagios. Y aquí del lado derecho tenemos el ranking de casos, ¿no? Algo diferente en nuestra página respecto a todas las otras que hemos visto es que nosotros podemos ver a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando la pandemia espacialmente en México, ¿no? Entonces, en este slider tenemos, se pueden mover y los lleva hasta la fecha del 15 de marzo, ¿no? 15 de marzo empezaron los primeros confirmados, es cuando la autoridad federal empieza a dar a conocer esta base de datos. De aquí podemos ver su evolución, ¿no? Y cómo han ido los rankings. Es información valiosa que no es tan simple. Por ejemplo, ¿qué podemos ver cuando desplazamos este slider? Ya después explórenla con calma. Un caso interesante, Tabasco, ¿no? Que llama la atención como de una semana para acá. Si ven, se ha venido moviendo ascendentemente y continuamente
Tabasco, ¿no? Hoy está, creo que de estar en el 10º lugar, hoy está en el 5º lugar de contagios. 5. Entonces, bueno, esa es la visión, la misión de esta página. A continuación, por favor, les voy a pedir si pueden acceder a Menti. Tenemos 3 preguntas y después de que nos hagan favor de contestar esas 3 preguntas, los voy a dejar con mis compañeros Fernando Gómez y Grisel Oliveira. Entonces, la primera pregunta es entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Cuál de estos 3 estados tiene la mayor tasa de contagios por 100,000 habitantes? Obviamente les vamos a enseñar, les vamos a hacer un walkthrough por el sitio, que naveguen de tal forma que vean cómo pueden responder estas preguntas que de entrada no son tan evidentes, ¿no? Necesitan un cierto análisis de los datos, pero a través de las visualizaciones que les vamos a mostrar, justamente les vamos a enseñar cómo podrán responder este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, perfecto. Luego, segunda pregunta. ¿Qué entidad está en mayor riesgo de tener una saturación de camas de cuidados intensivos en hospitales del sector público? Sus intuiciones creo que vamos a ver si son correctas o incorrectas en las 3 preguntas. Muy bien. Y finalmente la tercera pregunta, ¿cuál es la entidad con mayor disponibilidad de camas entre Ciudad de México, Baja California y Tabasco? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y los dejo con mi compañero Fernando Gómez. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y mientras seguimos recibiendo las respuestas, permítame profundizar en las herramientas que tiene esta plataforma y principalmente pues también vamos a ver qué tan acertados estuvieron respondiendo al cuestionario. Como ya mencionaba el doctor Ponce, la idea de esta plataforma es responder a algunos de los cuestionamientos más importantes con datos oficiales, con herramientas accesibles, ¿no? Principalmente fácil de entender, pero que también al mismo tiempo nos sirvan para informar tanto a la ciudadanía, a la sociedad en general, pero dentro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey estamos profundamente interesados en el diseño de políticas públicas basadas en datos para enfrentarnos a los retos que estamos viviendo, pero también anticiparnos, ¿no? Esto va a ser muy importante, anticiparnos a los problemas que eventualmente pueden ocurrir localmente, ¿no? Y en ese sentido, me voy a referir a la primera pregunta que ustedes contestaron. Déjenme... aquí ya minimicé la pantalla. Ustedes respondieron qué estado es el que mayor tasa de confirmados de casos positivos de COVID en México ha tenido el mayor incremento. Pues tenemos a Coahuila en la parte superior, ¿no? Coahuila desafortunadamente está presentando unas cuestiones muy graves en cuanto a propagación y contagio. Entonces, por ahí ustedes pueden jugar con este visualizador, por ejemplo. Ustedes en la parte superior pueden seleccionar los estados en los que estén interesados, en los estados donde están nuestros familiares de residencia, y podemos ver por ahí cómo se está comportando este fenómeno. La segunda pregunta, y estamos en el apartado confirmación, confirmados por estado de la plataforma. La segunda pregunta que ustedes respondieron tenía relación con la saturación de camas. Una de las preguntas que nosotros nos hicimos al iniciar la plataforma es ¿cuáles serían los problemas más próximos a tener debido a la propagación de la pandemia, ¿no? En ese sentido, este visualizador que es completamente interactivo y que ustedes pueden revisar diariamente con base en los datos que da la Secretaría de Salud, ustedes efectivamente acertaron a la mayoría de ustedes al decir que Quintana Roo, si ven la gráfica de la derecha, la que se refiere a cuidados intensivos, es precisamente Quintana Roo quien presenta el mayor riesgo
de saturación de las camas de cuidados intensivos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esta visualización que ustedes están viendo hace o distingue entre camas de hospitalización del sector público y camas de cuidados intensivos, ¿no? Entonces creo que la riqueza de la información es evidente en este apartado. También, si ustedes quieren consultar información, por ejemplo, de características más particulares de las personas que desafortunadamente se han contagiado, también tenemos visualizaciones de rangos por edad, por ejemplo. También esto es interactivo. Ustedes pueden revisar cómo va evolucionando esto en estas cohortes por edad, ¿no? Bien, este es el apartado de estados. El día de hoy acabamos de liberar un nuevo apartado. Algo muy interesante dentro de la investigación que estamos haciendo, la investigación aplicada que estamos haciendo, es precisamente que regionalmente la propagación no se está comportando de la misma manera, ¿no? Y para nosotros es importante focalizar las decisiones, por ejemplo, que se puedan tomar desde los gobiernos, entender esas decisiones, tratar de diseñar las mejores políticas para atajar la pandemia. Y en ese sentido, nuestro visualizador del día de hoy, déjenme que lo actualice, permite precisamente dar seguimiento puntualmente a la propagación a nivel municipal. Pero no solo eso, la plataforma no solamente quiere dar ese seguimiento. En esta visualización que ustedes están viendo ahorita, tratamos, y eso es parte de la riqueza de las visualizaciones, que estamos tratando de cruzar bases de datos importantes que precisamente permitan atender las necesidades de salud pública, de infraestructura, de capital humano, del sector salud, a nivel local. Y en ese sentido, ustedes pueden jugar con esta visualización para identificar el comportamiento a nivel estatal y municipal. Aquí rápidamente, si la red me lo permite, ustedes, por ejemplo, si estuvieran interesados, permítanme, déjenme, si ustedes estuvieran, por ejemplo, interesados en revisar cómo se está comportando el coronavirus en el estado de Aguascalientes, la visualización precisamente nos permite hacer un zoom sobre el estado, identificar los municipios donde el contagio ha crecido exponencialmente, por ejemplo. Tenemos tasas de prevalencia, tenemos identificar las tasas de letalidad, que son muy importantes, pero también con qué infraestructura cuenta en la área de salud de estos municipios para tratar de contener la propagación. Aquí tenemos el número de médicos por cada 10,000 habitantes, y en la parte inferior podemos conocer el número de camas de hospitalización por cada 10,000 habitantes en cada uno de los municipios, ¿no? Y más datos adicionales se derivan en esta sección. Creo una de las secciones, yo creo que más visitas han tenido, y permítanme presentársela, es precisamente la sección de simulaciones. Este es un trabajo realizado por el doctor Edmundo Molina, el doctor Luis Serra y un servidor, y precisamente trata de atacar las preguntas que a nivel nacional e internacional se están haciendo los gobiernos. ¿Cuál va a ser el impacto económico que va a tener esta pandemia? ¿Cuál es el tiempo óptimo, por ejemplo, de la política que nuestro país ha denominado quédate en casa, ¿no? O también, ¿cómo va a ser el comportamiento de la pandemia en términos de crecimiento, ¿no? En este sentido, ustedes pueden entrar al simulador y bajo algunos parámetros que se describen en el sitio, ustedes pueden simular cómo a través del tiempo la pandemia va a ir evolucionando a nivel estatal, ¿no? Permítame actualizarlo. Ustedes pueden jugar con las fechas, por ejemplo, pueden mover o ajustar las tasas de infectividad, o también un dato muy importante que contempla este modelo, por ejemplo, es cuánto tarda en llegar la información acerca de los casos de contagio por estado, ¿no? Permítame presentarle una de las simulaciones más interesantes que este trabajo propone. En la parte de Lockdown, Duration, Uncertainty, ustedes pueden revisar por estado, a nivel estado, cuáles podrían ser el tiempo óptimo en términos de días que a nivel estatal puede, digamos, de alguna manera
ser lo mínimo necesario o lo máximo necesario en términos de días que debemos de permanecer en casa, ¿no? De forma general, lo que ustedes observan en este visualizador es que es alrededor de 60 días lo que los más de 300 escenarios que se corrieron en este ejercicio de simulación es lo que nos están indicando, ¿no? Un mínimo de 40 días y un máximo por alrededor de 100 días, ¿no? Pero el promedio está en los 60 días, que mínimamente debería ser suficiente para tratar de contener. Algo importante es que estos ejercicios de simulación los vamos a estar actualizando semanalmente con los datos del comportamiento de los estados, ¿no? Y finalmente, algo que seguramente muy pocos sitios tienen información al respecto y que es algo que nos preocupa mucho en la escuela de gobierno y que profesores, alumnos estamos enfocados en analizar, es cuál va a ser el impacto económico de esta situación, ¿no? Y en esta parte del simulador de pérdida de empleos, ustedes pueden ver una aproximación de los empleos que se van a perder a nivel estatal, e incluso tenemos una simulación no solamente del tamaño del monto de empleos que se van a perder, sino en qué sectores, ¿no? Entonces, básicamente, a grosso modo, esto es lo que podemos presentar dentro de alguna de las opciones. Yo le cedo la palabra a la doctora Grisel Olivera para que nos comparta también información respecto a la investigación que se está haciendo. Gracias, Fer. Pues bueno, muchas gracias a todos. Como ya lo dijo Fernando y Roberto, realmente esta plataforma es un asunto de orgullo en lo personal para mí, porque ha tenido mucha aceptación. Esto que empezó como un ejercicio de una materia, la herramienta de ciencias, herramientas tecnológicas para las ciencias sociales, donde Roberto, Fernando y yo somos profesores, pues empezó así, o sea, lanzar la invitación a nuestros alumnos a que nos ayudaran a hacer la recabación de la información y claro, asesorados por nosotros y llevarlos a este plano de visualización de datos. Pues hoy por hoy estamos presentarlos aquí ante ustedes y nuestro objetivo último es que sea una fuente en la que ustedes puedan acceder a ella. Y aprovechando las preguntas que nos están haciendo en el chat, sí es una plataforma pública, www.mexicovid19.mx, y gran parte de las preguntas que están haciendo ahorita sobre la metodología, pues las podemos encontrar aquí en la sección de investigación. Como lo dijo Roberto, algo que nos distingue de otras plataformas es que no nos limitamos simplemente a hacer gráficas, ¿no? Muchos de los profesores, investigadores que son parte del Tecnológico de Monterrey han hecho un esfuerzo en tratar de analizar, no nada más visualizar, sino analizar esas cosas que podrían parecer sutiles, pero no lo son. Entonces, a grandes rasgos, tenemos 5 temáticas, una donde está la infraestructura hospitalaria, otra donde está economía, análisis de las pruebas, confirmados positivos e información clínica de pacientes diagnosticados por COVID. Aquí adentro de cada una de estas secciones, por ejemplo, este análisis está hecho por su servidora. Lo que trato de hacer es, bueno, dada esta contingencia, ¿con qué recursos físicos y humanos contamos? Gran parte de lo que está aquí es lo que ya está en las visualizaciones en cuanto al número de camas de cuidados intensivos, al número de camas del área de hospitalización, pero empezamos a hacer un poquito de análisis, ¿no? No es lo mismo estar en términos absolutos, sino haciendo la ponderación por la densidad poblacional de cada estado. Algo relevante es que hablamos de la disponibilidad no solamente de los recursos físicos, sino de los recursos humanos. Y tratamos de ver cuántos médicos y enfermeras existen en nuestro país y más aún identificar qué tantos de este grueso de los profesionales de la salud son especialistas, este perfil crítico que ahorita se está requiriendo para hacer frente a una posible contingencia. Y entonces, a manera agregada, vemos que finalmente un punto muy valioso de este análisis es
Una valoración es descriptiva porque no hay estimaciones, pero es una valoración de la estrategia en cascada que propone el gobierno federal, en el que un médico especialista tiene a su cargo 5 médicos generales o de otras especialidades, y a su vez cada uno de esos médicos va a tener un poder de atención de 5 cada uno. Entonces, a su vez, esta escalada se repite con el personal de enfermería, y lo que se pretende es que este alcance llegue a atender hasta 25 pacientes. Y algo interesante que vemos es que, si bien, por ejemplo, la Ciudad de México repetidamente es la que aparece más alta en la disponibilidad de infraestructura física, una posible falla es en esta complementariedad entre personal médico y de enfermería especializado, ya que son los líderes de esta estrategia en cascada. En la parte de economía, Fernando ya les mostró algunos resultados relevantes, pero lo que el doctor Fernando, Luis Serra y Edmundo Molina hacen esta parte de simulación, que Fer ya fue exhaustivo, pero ya nos hacen un poquito de análisis sobre cuáles son el impacto económico y aterrizándolo en empleo, ¿no? Algo que nos importa mucho es la pérdida de empleo, dónde, en qué sectores económicos se ve, y se ve que pues repite el patrón a nivel internacional, donde pues el sector servicios es el que pierde más empleo, ¿no? Y bueno, esta sección otra vez es, más allá de ver las visualizaciones, tratar de hacer más análisis al respecto. La parte de análisis de pruebas, el doctor Roberto Ponce hace un diagrama de trayectorias muy ilustrativo, donde trata de ver el origen y el destino de todas estas pruebas y poner sobre la mesa pues qué tan verídicas son estos datos con los que estamos contando. O sea, pone sobre la mesa y abre la pregunta de la posible subvaluación de estos casos positivos de los cuales tenemos información. Aquí pueden indagar en su análisis, en las gráficas, y está en la sección de pruebas de casos confirmados. En la parte de confirmados positivos en los estados, aquí el doctor Alejandro Díaz lo que hace es hacer un análisis sobre la velocidad o la curva de cada una de las entidades federativas, y pues claramente concluye que la mayoría ya se encuentra, o más bien todos ya están en la fase exponencial. También hace otro análisis sobre el tiempo de duplicación de casos positivos reportados. Estas cuestiones metodológicas y de dónde vienen las bases de datos, que son muchas de las inquietudes que ustedes nos están poniendo en el chat, la pueden encontrar a detalle ahí. Si se fijan, no es un paper denso científico, claramente está argumentado, pero rápidamente nos cuenta cuál es la metodología, cuáles son los datos y cuáles son los hallazgos más relevantes. Otra parte es esta de información clínica de pacientes, donde el doctor Fabián Carranza está explorando una base de datos que nos están ayudando a recabar alumnos sobre los pacientes que fueron internados en hospital, por ejemplo, fueron ambulatorios o fueron hospitalizados, desarrollaron cuadros de neumonía, las variables sociodemográficas de cada uno de ellos. Y entonces, otra vez, este espacio es abierto para la reflexión de nuestros profesores investigadores que están interesados en aportar con su conocimiento sobre esta situación de contingencia. La intención es, otra vez, ayudar para la mejor toma de decisión ante esta eventualidad. Entonces, dentro de las pestañitas que contiene la plataforma, esta área que yo les acabo de contar es la sección de investigación. Aquí pueden encontrar esta parte de artículos de investigación. Finalmente, tenemos una parte de la metodología. Aquí están también las fases de información. Tenemos bases de datos, ustedes los pueden descargar acá. Y tenemos, finalmente, quiénes somos, ¿no? Algo de lo que decíamos es que el equipo es súper interdisciplinario, en el sentido de que no nada más somos profesores de un perfil o somos estudiantes de un perfil, somos estudiantes
de licenciatura, destacan los estudiantes de economía, de transformación pública, de relaciones internacionales, de derecho, pero no nada más nos quedamos en el plano de las ciencias sociales, sino ya se ha hecho tan multidisciplinar el asunto que ya tenemos también alumnos de ingeniería, de TI, que nos están ayudando a la programación. Otra cosa que es importante destacar es que este equipo multidisciplinar hace un seguimiento no nada más de los datos oficiales que nos están dando día a día las autoridades pertinentes, sino también están dando un seguimiento de los medios locales. Entonces, próximamente nosotros vamos a sacar análisis de las políticas que se están tomando a nivel local con base en esa recabación de información de la prensa local. Eso, desde mi punto de vista, va a ser un análisis muy completo porque nos va a permitir ver este desfase de las políticas a nivel local y a nivel federal y estas iniciativas que son muy propositivas. Otra cosa que les quisiera mencionar antes de terminar mi intervención es que estamos trabajando en la próxima semana, muy probablemente ya tengamos la plataforma amigable para dispositivos móviles y pues ustedes van a tener libertad de ingresar ya sea desde su computadora o desde su teléfono móvil. Yo con esto termino mi intervención. Estamos abiertos a preguntas, ¿cierto, Eva? Muchas gracias, profesores. La primera pregunta viene de Manuel Esparza. ¿Cuáles son las fuentes de información y cómo se alimenta la plataforma? Sí, bueno, nosotros trabajamos en general con información oficial, principalmente los reportes, los comunicados técnicos diarios de la Secretaría de Salud, esos que salen a las 7 de la tarde, ¿no? Trabajamos diariamente y también actualizamos esa información diariamente. Uh-huh. Exacto, igual un comentario, dos comentarios ahí. La autoridad federal ha cambiado la forma en que reporta la información. Originalmente era un PDF que se daba a conocer todos los días a las 7 p.m. después de la conferencia. Hace aproximadamente hace una semana migraron ya a un formato más amigable de bases de datos. Entonces, diario se descarga. Ahí tenemos una serie de scripts que corremos y generan los números por estados, por municipios. Eso a nivel federal. Luego, por otro lado, uno de los productos que estamos trabajando y que va a ser de los productos de investigación de los más importantes o el más importante del sitio, es precisamente donde colaboran la mayor parte de nuestros alumnos de ciencias sociales. Los alumnos están realizando un seguimiento diario desde hace un mes de prensa de los 32 estados de la República. Cada uno le da seguimiento a la prensa local de forma diaria y generan una serie de reportes. Entonces, nos encontramos procesando esa información. Esa es una base de datos muy rica porque reportan, además de las notas que van surgiendo de medidas de economía, etcétera, diariamente reportan los datos de fallecidos, contagios, bueno, de positivos, contagios y recuperados de la información que registran los estados. Y lo que hemos visto es que, pues no siempre, como algunos de los comentarios leí ahora en el chat, no siempre esos datos coinciden con lo federal. Ahorita lo que ven simplemente son los datos federales oficiales. Y lo que vamos a empezar a agregar son más cifras a partir de esta recolección de datos que realizan los alumnos de forma local. Gracias. Recuerden que se están haciendo las preguntas para que sea más activa esta conversación. Mari pregunta, ¿cuál es la metodología que utilizaron para las simulaciones de contagio? Gracias. Sí, principalmente es una versión modificada de un modelo llamado CIR y básicamente los parámetros que estamos utilizando en esta simulación es precisamente la infectividad que tiene la enfermedad, ¿no? El impacto del distanciamiento social, ¿no? Y también muy importante el rezago en la información, ¿no? Cuánto se tarda en llegar la información del número verdadero de casos confirmados, ¿no? Y a través de diferentes parámetros, por ejemplo, de infectividad es muy importante, ¿no? Es decir,
cuál es la probabilidad de que si una persona contagiada y una no contagiada tienen contacto o están en un mismo espacio físico, se propague la enfermedad, ¿no? Todos estos parámetros mediante este modelo se corren a través de diferentes escenarios, damos estos resultados que, como les decía, se van a actualizar semanalmente. Ahorita, si ustedes entran al simulador, estamos estamos simulando que nos vamos a comportar igual que el caso de Italia, ¿no? Que es el más parecido al caso mexicano, ¿no? Eventualmente vamos a subir otra simulación ya contemplando el caso de Corea, que pues ha resultado ser un poco más sólido para combatir la pandemia, ¿no? Y también eventualmente vamos a subir otros datos, otros parámetros al modelo para que se robustezca. Igual, dos cosas adicionales también referentes a este tema de la información y de las preguntas que leo. El tema es que, como decía Fernando, los modelos SIR epidemiológicos, idealmente podremos construir uno en México. El tema es que es muy complicado construirlo. ¿Por qué? Porque requieres 4 elementos. La susceptibilidad, qué tan en riesgo está la población de contagio, eso lo podemos calcular. Pero necesitas la tasa de contagios y la tasa de recuperados. Con el modelo Centinela que tenemos en México, que no es de pruebas masivas, es muy difícil, más bien no tiene certidumbre sobre esas tasas. No sabes en realidad tasas de recuperados ni de contagios. Entonces, los investigadores lo que hacen, Edmundo Molina, Luis R. y Fernando, es pues tratar de aproximar con las tasas observadas en Corea y en Italia esos parámetros y aplicarlos al caso de México, porque esos países realizaron pruebas masivas, hay más información y a partir de eso se puede aproximar un modelo SIR para México, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra pregunta que nos hacían de los casos, ¿por qué no están actualizados? 2 cosas. Muchas veces vemos un desfase en las notas que reporta un estado y cuando aparecen en la autoridad federal puede haber un desfase de 1 o 2 días. Esto es responsable de la autoridad federal. Nosotros utilizamos la base de datos que ellos tienen, ¿no? Y en la autoridad federal también. Sí, adelante. Y en la autoridad federal también ellos mismos han cambiado la forma en que reportan sus datos. Incluyen en la base de datos que reportan de pruebas, hay 3 campos de entidad. La entidad de origen del paciente, donde reside el paciente, y la entidad donde se realiza la prueba. Entonces, la autoridad federal a veces los ha reportado bajo una forma, agrupando por estado según la entidad de residencia del paciente, y en otras ocasiones llega a reportar por la entidad donde se realizó la prueba. Sí, listo. Siguiente pregunta. Hugo Bernes pregunta, ¿el gobierno a través de sus órdenes estatal y municipal tienen acceso a esta plataforma? Sería de gran ayuda, sobre todo para los municipios. Sí, es una plataforma pública y les pasan ahorita el link. Todo el mundo lo puede consultar porque justamente ese es nuestro propósito, que esta sea información a tu alcance para la toma de decisiones. La siguiente pregunta va de la mano de Carlos Castillo. ¿Qué rango de error podría existir si es bien sabido que las cifras no son reales? Esa es una gran pregunta y es una gran pregunta que le debemos hacer a Hugo López-Gatell, ¿no? No, sí, definitivamente. O sea, cualquier modelo de pronóstico que veamos en México de casos, de cómo se va a comportar esto, tiene un amplio margen de error, ¿no? Es posiblemente lo que estamos presentando sí es mejor que echar un volado, pero aún así presenta margen de error y es por la gran limitante que tenemos de los datos, ¿no? Entonces, estos modelos, más que lo que ven ahí de los pronósticos, más que tomarlo como un pronóstico serio, de decir, se van a perder tantos empleos, yo creo que es un error tomarlo así, pero sí te da una pauta, ¿no? Te permite vislumbrar de alguna forma, generar una intuición de un escenario, de decir, las mayores pérdidas de empleos van a ser en este sector, ¿no? Entonces yo no me atrevería a usarlo y cuantificar un número exacto, pero sí como que a que te dé la tendencia general y de ver hacia dónde se están moviendo las cosas. Sí, y yo agregaría que, es conocido pues que la precisión de los datos no es la óptima,
pero creo que hay que verlo de forma positiva. Ustedes saben que a partir del 12 de abril se empezaron a liberar los datos a nivel municipal, ¿no? Ya en un mejor formato, ¿no? Entonces, creo que eventualmente vamos a tener mejores datos y definitivamente, como lo menciona el doctor Ponce, estas estimaciones es mejor a ir a ciegas enfrentando un tema de salud tan importante que va a impactar a todas las áreas de la dinámica económica, social y humana, ¿no? No olviden hacer sus comentarios y preguntas mediante el chat de Zoom. Participen y sean parte de la conversación. Joaquín García pregunta, ¿la plataforma puede sobreponer mapas y modelos? Es decir, ¿se pueden hacer comparativas entre las diferentes bases de datos? Hasta ahorita no, estamos trabajando con puros datos oficiales de la Secretaría de Salud, pero tal vez eventualmente conforme lo que comentaba el doctor Ponce, ya estamos juntando también información que reportan los estados. Entonces posiblemente ya vamos a sacar herramientas más del tipo comparativo para tratar de hacer una aproximación a los datos reales. La siguiente pregunta la hace Cristian Galindo. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información? Bueno, depende, esa es una gran pregunta. El mapa que ven de inicio diariamente y normalmente se actualiza, la base de datos federal se libera a las 7 p.m. y a las 9 ya está actualizado el mapa. Igual la sección de seguimiento de estados se actualiza diariamente con la información que hay, pero lo que encontramos la municipal se va a estar actualizando diariamente también, pero lo que encontramos en el apartado de investigación, eso no se actualiza diariamente. Se utiliza para ese análisis la base de datos que utiliza el investigador, la investigadora en el momento que escribe la nota y en algunos casos no cambia, ¿a qué me refiero? No cambia, bueno, camas de hospital, el artículo de Gris. Sí vemos que los estados están añadiendo capacidad, pero bueno, no es algo que cambie de un día a otro tan radicalmente, ¿no? Desgraciadamente. Pero el resto de las secciones, digamos, seguimiento continuo, sí se actualiza diariamente. Jesús Hernández pregunta, ¿están aplicando alguna metodología de prospectiva estratégica, diseño de escenarios, teoría de juegos? Pues precisamente la parte de los simuladores tiene una relación con ello, ¿no? Ahorita utilizando bajo el método CIR epidemiológico se tratan de crear estos escenarios. De hecho, lo que les mostrábamos acerca de los días óptimos que debe durar el lockdown, el quédate en casa, pues también es parte de una simulación con 300 escenarios y que utiliza también prospectiva, desde que estamos utilizando el comportamiento como base, el comportamiento de Italia, pero también estamos tomando como base cómo va creciendo la pandemia en los diferentes estados, ¿no? Entonces sí tenemos relación con eso y conforme vayamos sumando más investigación, seguro nuevos modelos de prospectiva se irán sumando a la plataforma. Gracias, profesor. Julio Aguilar pregunta, ¿es posible utilizar esta plataforma y díganos, exportarla para analizar otro tipo de problemáticas y sectores, por ejemplo, crimen, comportamiento del consumidor, marketing, etcétera? Pues una gran pregunta, pero obviamente entre más variables le añades un modelo, crece cúbicamente la complejidad y el número de dimensiones que consideras, ¿no? Entonces, entre más complejo se vuelve un modelo, es más difícil extraer escenarios concretos de qué va a suceder. Entonces, se vuelve más posiblemente aleatorio. Este es un modelo con 100 variables versus con 3. ¿Cuál es la ventaja de tener un modelo con 3 variables? Que puedes sacar conclusiones más inmediatas de cómo estas 3 variables interactúan, ¿no? Entonces, si tienes un modelo con 100 variables, pues tienes un montón de dimensiones y es muy difícil modelar esas interconexiones entre
tantas variables, ¿no? Crimen y calidad del aire, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues yo miraría con cuidado acerca de agregar más variables. El otro tema, pues, es la disponibilidad de los datos, ¿no? Mucho de esto pues, nos enfrentamos con disponibilidad de los datos, como los investigadores que tuvieron que recurrir a tasas o a datos de Corea e Italia para tratar de aproximar escenarios en México, ¿no? Y eso con tema del coronavirus y las tasas de contagios. Ahora si nos vamos a temas como calidad del aire, donde ni siquiera está tan clara la recolección de datos y la publicación no es tan evidente. Otro de los temas que leo que están poniendo en el chat, comparar tasas de defunciones, ¿no? Eso igual, nos encantaría comparar tasas de defunciones, pero bueno, eso lo reporta INEGI y eso va a tardar 1 o 2 meses en que se reporten las tasas de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, pues son las grandes limitantes, ¿no? Yo creo que yo me concentraría más en tratar de profundizar en lo que tenemos y en tratar de mejorar la funcionalidad y escalabilidad de la plataforma. La siguiente pregunta es de Norma Claudia. Con los datos obtenidos en relación a los contagios a nivel estatal, ¿se podría identificar hasta cuándo pudiese terminar la cuarentena impuesta a los ciudadanos derivada del COVID-19? Bueno, creo que esa parte tiene relación con el simulador. En la parte en la visualización del lockdown, lo que estamos estimando hasta ahorita con los datos que toman de referencia al 7 de abril, lo que estamos estimando es que la medida promedio óptima está alrededor de los 60 días a partir del 7 de abril, ¿no? Pero como les decía, vamos a estar actualizando ese simulador semanalmente para ver cómo se está comportando. Es muy importante ver, por ejemplo, ustedes pudieron dar seguimiento a los últimos 2 días en donde los casos realmente se están disparando en algunos sitios. Entonces, ese nuevo comportamiento lo vamos a alimentar al simulador y para ir modificando también estos días, ¿no? Que pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de cómo se está comportando en México la pandemia. Gracias. Recuerden que pueden ser parte de esta conversación a través de sus preguntas. Mari pregunta, ¿la probabilidad de contagio que considera para las simulaciones es diferenciada entre entidades federativas? Sí, es diferenciada, tiene mucho que ver, les decía, tenemos esa información de otros países, ¿no? Cómo se está comportando, pero también incluimos la dinámica del comportamiento de los estados. Gracias. Carlos Castillo pregunta, ¿consideran factible la participación en su plataforma de profesores, estudiantes o voluntarios del área de la salud? Sí, nos encantaría contar con su participación. No, hasta el momento no ha sucedido. Como les decía, el proyecto ha crecido de alguna forma de manera orgánica. Un profesor y varios estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico vinieron a hacer una gran suma al proyecto para tratar de... Esto empezó, digamos, como un proyecto a escala muy local y gracias a la ayuda de ellos, esto va escalando a más usuarios, hacerlo más amigable, más interactivo. Nos encantaría ahora escalarlo y tener personas que nos ayudaran, expertos en salud, definitivamente. Yo solamente he tenido una consulta con alguien de Tech Salud, justamente para preguntar varias dudas acerca de los datos, cómo venían, cómo se reportaban, qué significaban ciertas variables, cómo funcionaba el modelo Centinela, etcétera. Pero estaría buenísimo tener algo más formal. Entonces, si alguien de la audiencia está interesado en participar y es del área de salud o de otra área, por favor, en el menú de quiénes somos, ahí están nuestros correos electrónicos. Por favor, envíenos un correo electrónico y nos encantaría sumar más personas a este proyecto. Ok, por ahora esas fueron todas las preguntas. Si quieren pueden realizar sus preguntas a través de la conversación de Zoom. Todos los profesores están abiertos a sus dudas y nada más que decir.
Bueno, pues les invitamos a seguir consultando la plataforma. La próxima semana tendremos una plataforma mucho más reactiva. Para quienes son programadores, bueno, la arquitectura está migrando a React JavaScript. Entonces va a ser algo más ágil, más atractivo visualmente, más amigable con dispositivos móviles. Ahorita lo que ven es de alguna forma amigable hasta cierto punto con dispositivos móviles, pero falta aún más escalar esa parte, ¿no? Gracias. Arturo Sánchez pregunta. Disculpe. No, dale. Y Ok. bueno, pues muy agradecidos con nuestros alumnos que están conectados, que bueno, este proyecto es más de ellos que nuestro, ¿no? Totalmente. Arturo Sánchez pregunta, ¿es muy costoso desarrollar un proyecto como este? En tiempo sí. Depende cómo evalúes el tiempo. En tiempo sí, pero en capital físico y humano no, porque realmente hoy en día es mucho más fácil programar una de estas cosas. Todo el software que utilizamos es de uso libre, creo que excepto Tableau, que se paga licencia y usamos la licencia del tecnológico. Pero el resto es completamente de uso libre, ¿no? Comprar el dominio pues no es costoso. Y no, realmente es mínima la inversión para el impacto público que genera una iniciativa de este tipo. Marino Pino pregunta, ¿tienen alguna API o alguna manera de poder conectarse a su plataforma y poder usar esos datos? Actualmente no. La base de datos se puede descargar en metodología, la que usamos de los estados. Próximamente, en la nueva versión del sitio, la base de datos va a estar en un servidor especial y intentamos tener un API que nos conecte justamente a ese servidor y que ustedes puedan vincularse a nuestro sitio. Es algo que están trabajando justamente el equipo de programación. El equipo de programación es de estudiantes, no son profesionales. El equipo de programación, la verdad es que nos ha sorprendido mucho gratamente. Son 3 estudiantes de ingeniería, Mildred, Ángel y Juan Carlos, de entre segundo, quinto, sexto semestre. Y lejos de ser estudiantes son súper profesionales, ¿no? Y es algo que también hemos notado en nuestros alumnos de ciencias sociales, el ímpetu y la responsabilidad con la que toman esto, ¿no? En general, sean de sociales o de ingeniería, no parecen estudiantes, realmente parecen profesionales de tiempo completo, ¿no? Por la responsabilidad que han tomado en llevar a cabo este proyecto, como si fuera un trabajo. Sí. Y dedican muchas horas. Digo, nosotros obviamente dedicamos muchas horas, los profesores, pero los alumnos también dedican un montón de horas más allá de sus actividades y esto pues todo el mundo lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? No recibimos un pago, entonces los profesores pues organizan para dar sus clases y el tiempo que disponen pues lo dedicamos prácticamente a esto, ¿no? Y los estudiantes también, los estudiantes de ingeniería y los ves programando hasta las 3, 4 de la mañana cualquier día, ¿no? De la semana. Alonso pregunta, siendo el sector de servicios el más afectado, ¿se tiene algún análisis de las industrias que serán las más castigadas? Sí, en la parte del simulador de impacto económico, precisamente, esa es la riqueza de los análisis que estamos desarrollando, ¿no? Estamos conjuntando diferentes bases de datos. En ese simulador específicamente, conjuntamos bases de datos, claro, del COVID, pero también bases económicas. Tomamos los censos económicos, el último dato del censo económico, tomamos el último dato del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas para poder distinguir cómo se distribuyen las pymes, las MIPYMES y las grandes empresas en el país por sector y rama, es decir, rama técnicamente hablando 4 dígitos del código CIAN, pero básicamente cruzamos todas esas bases de datos dentro del simulador precisamente para identificar qué tipo de ramas industriales van a ser las más afectadas. Definitivamente el sector servicios, por las características que tiene, por el nivel de contacto que debe de existir para que se den esas dinámicas económicas, es uno de los más impactados, pero pues no hay que, no hay que perder de vista a los otros sectores, ¿no? Y principalmente porque sabemos que están conectados mediante cadenas de valor
no solamente locales, sino globales. Entonces, todo esto se tiene que ir actualizando en estas simulaciones, pero ya ahorita pueden encontrar ustedes una primera visualización del impacto a nivel rama, tanto de empleo, y después sacaremos uno de producción. Ignacio pregunta, ¿tienen datos desagregados de los estados y los municipios para ver el comportamiento de la pandemia en cada zona geográfica? Totalmente, totalmente. Están el apartado de seguimiento a estados y está el nuevo apartado del día de hoy, seguimiento a municipios, y ya pueden a nivel municipal seguir el comportamiento de la pandemia, y no solamente eso, ¿no? Sino la infraestructura de salud, tanto de capital humano como el número de camas, por ejemplo, que es uno de los indicadores más importantes a nivel internacional para poder medir la capacidad del sistema de salud local, ya los tienen a nivel municipal. Antes de seguir con la otra pregunta, les recordamos que pueden ser parte de la conversación a través de sus dudas y comentarios. Carlos Castillo pregunta, ¿hacia qué directriz u objetivos específicos buscarían dirigir las políticas públicas que comentan en el apartado de quiénes somos? Bueno, es una gran pregunta y si es un proyecto colectivo, de alguna forma la respuesta tiene que ser colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no lo tenemos claro. De inicio, pues cumple llenar ese vacío que mencionaba al inicio de mi presentación, que en esta época de fake news, cadenas de WhatsApp, redes sociales, medios públicos, lo que eran Notimex, muy limitados, medios privados que realmente no hacen gran investigación. Si revisan los medios impresos, la mayor parte de las primeras planas son declaraciones, pero no un periodismo de investigación. Entonces creo que algo muy importante de esta plataforma pues es que la universidad trate de llenar ese hueco, ¿no? Esa función de proveer información que sea veraz, accesible a todo el público al ponerlo en una plataforma en la cual no necesitas un usuario ni una clave para entrar, sino que esté disponible para cualquier persona con una conexión de internet o con un dispositivo móvil, ¿no? Y que esa información pues esté respaldada por un grupo de personas que le dedicaron cuidado y tiempo para curar esta información de tal forma que cuando la veas no solamente veas el número de contagios, sino que puedas extraer algún tipo de análisis, historia, mensaje de la evolución que va teniendo este problema tan terrible en México. La última pregunta. ¿Cuál es el nombre oficial de la plataforma? ¿Tienen planeado presentar la información en datos abiertos? A ver si a qué se referirá en datos abiertos. Supongo que como una lista de los datos recabados. Ya veo. Sí, en la metodología, ahí se puede descargar actualmente la base de datos de los estados. Está desde el 15 de marzo y se reporta por estado el número de casos confirmados y los fallecimientos. Entonces tiene un subíndice P, son confirmados, S son fallecimientos. La base municipal yo creo que próximamente la vamos a estar subiendo también para que esté disponible al público. Pero sí, parte yo creo, del objetivo que tiene que cumplir esta plataforma es tratar de hacer estos datos más asequibles al alcance de las personas que los quieran utilizar. Eso sería todo. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, Avi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Avi. Muchas gracias. Estaba aquí contestando en el chat las preguntas, pero muchas gracias a todos. Avi, gracias por moderar este panel y gracias a todos nuestros invitados. Buenas tardes.
Bye.